Idiomas. Esto es algo que a muchas personas nos interesa aprender, ya sea para nuestro trabajo o para comunicarnos con amigos y compañeros o poder abrirnos otras oportunidades laborales en empresas o con clientes. Y al final en Internet puedes encontrar contenido en todos los idiomas, no solamente en el tuyo nativo, si es el español, sino también en inglés, en chino, en italiano, en francés, en cualquiera. Es por tanto que hoy en este vídeo vamos a repasar algunas maneras de aprender idiomas usando inteligencia artificial, no como una manera de que nos haga las tareas de trabajo, de universidad, de clase, nuestras tareas para aprender idiomas, sino simplemente al menos como una manera de practicar mejor el idioma, ya sea a nivel de comprensión lectora u oral, o incluso facilitándonos entender algunos textos que sean muy complejos. Así que quédate en este vídeo porque vamos a ver algunas cosas como diferentes herramientas, como te digo, para este tema de mejorar en la práctica de nuestro idioma a la hora de entenderlo, y además alguna sorpresita que veremos luego. Como siempre, recordate que te puedes suscribir al canal y dejar un buen like si este tipo de vídeos te interesan. Comenzamos. Antes de empezar, es que yo en mi caso estoy trabajando con diferentes clientes que viven en Estados Unidos, que hablan en inglés nativo y algunas veces pueden llegar a usar una serie de lenguaje a lo mejor más complicado. ¿Qué solemos hacer en estos casos? Si a lo mejor hay alguna palabra que uno no entiende o cuando vas a expresarte te falta alguna palabra de vocabulario, bueno, pues sueles ir a Google Traductor y va y buscas la frase, la traduces y demás, ¿no? Pues bueno, lo cierto es que a veces esa no es la mejor opción. Como bien sabes, una cosa es que funcione más o menos bien, otra cosa es que te sirva para mantener una conversación de manera fluida o en otros casos. En fin, todo esto a mí me sirvió para investigar un poco sobre este tema en cuanto a la inteligencia artificial. No solamente voy a preguntarle a ChatGPT que me traduzca un texto, eso ya lo hemos visto en otros vídeos y eso es fácil de ver, es decir, simplemente puedes hacerlo tú por tu cuenta. En este caso, quería ver si había otras opciones de aprender idiomas o mejorar tu idioma o el entender el idioma usando la inteligencia artificial. Y he dado con la tecla, te enseño una imagen Preply porque han sido a ellos lo que han investigado un poco más sobre el punto de probar diferentes maneras de aprender idiomas con inteligencia artificial. En este caso, la empresa esta se dedica simplemente a tener tutores online para mejorar tu, digamos, confianza con el idioma a la hora de hablarlo, cosa que es muy interesante para mantener, aunque sea una conversación a nivel informal. Uno de los primeros usos que puede tener la inteligencia artificial con el tema de idiomas es usarlo para hacerle consultas a nivel gramatical o de vocabulario, ¿vale? Estamos usando ChatGPT porque es la versión más a mano para todo el mundo, aunque ya sabes que hay muchísimas y otras muchas que a mí me encantan, como por ejemplo ChatSonic. Pero en este caso, con ChatGPT pues le preguntamos para qué se usa DOS al hablar en inglés y nos comenta una serie de casos. Esta sería un primer ejemplo de cómo podemos usar inteligencia artificial para resolvernos una duda rápida a la hora de usar nuestro idioma. Este sería un ejemplo. También obviamente está el ejemplo de que puedas pedirle hacer ejercicios en inglés, como si fuera pedirle que sea tu profesor particular y te ponga una serie de tareas. Pero aparte de eso también queremos probar otra opción, que es, por ejemplo, como aquí ves a continuación, que les pidamos mantener una conversación en inglés, que sea como digamos una persona con la que vamos a chatear para practicar nuestro idioma. Por ejemplo, podemos pedirle pues seguir hablando un tema de conversación y que empecemos a charlar, empezar a escribir en inglés en el idioma que le hemos preguntado, tener una conversación. Y sí que es cierto que las conversaciones no van a ser súper profundas, no te va a contar cuáles son sus gustos, cuál es su opinión sobre algo, que quizás cuando tenemos una conversación con una persona lo que nos interesa es saber más que qué conocimientos tiene sobre alguna temática. En este caso, al ser inteligencia artificial, como mucho puedes preguntarle sobre qué sabe sobre diferentes temas. Pero bueno, al menos ya te puede generar una serie de textos en inglés que te puede interesar para intentar entender lo que te está diciendo y por lo tanto, como puedes ver, se te puede aplicar como a diferentes niveles de idiomas. Si tu nivel es más básico, quizás te sería un buen punto. Pero más cosas que nos puede permitir, aparte de obviamente también preguntarle por vocabulario, cómo se dice tal palabra en tal idioma, un tema de traducir una frase para hacerlo de manera rápida. También hay otra cosa curiosa, que le puedes pedir que te plantee cuál sería el diálogo típico en inglés de una situación, ¿vale? En este caso le he puesto para pedir un café en una cafetería y aquí empieza a generarte la conversación. Si te das cuenta es bastante interesante porque puedes ver que de primeras te pone el punto de vista que sería el del usuario o el de la persona que te va a asistir y te pone por un lado el idioma en el que se lo hemos pedido, además debajo de una traducción
traducción en el idioma en el que estamos hablando. Con la inteligencia artificial, digamos que te sirva como una traducción para entender que esto significa esto más o menos, o esta frase se vendría a decir así en este idioma. ¿Y qué más tenemos ahora? Pues bueno, una opción extra que también tenemos es pedirle que nos simplifique algún texto que por ejemplo sea de alguna investigación, por ejemplo científica, y que venga en un, digamos, vocabulario muy formal, muy específico de ese campo y nos cueste entenderlo al traducirlo al idioma nativo que tenemos. Entonces podemos también pedírselo a ChatGPT. Vamos a ver algún ejemplo. Una primera opción, por ejemplo, es pedirle que nos dé una versión más simple de un artículo. En este caso pongamos ese, ¿vale? Un primer ejemplo que vamos a poner es pedirle que nos dé una versión más simple de un artículo. En este caso el de Mindset for Success, lecciones para un CEO top, por poner un ejemplo rápido. Puedes hacerlo poniendo el nombre del artículo para que la misma inteligencia artificial lo busque en internet, o puedes copiarle la URL, el enlace a la página web donde está ese artículo. Y en este caso lo que te hará, como verás aquí, es un resumen de ese artículo. Todo esto teniendo en cuenta que este artículo original está en inglés, y entonces lo que te hace es una opción de dártelo pues en tu idioma nativo, traducido o al menos explicado para que te hagas una idea de qué va. Pero por ejemplo, otro punto que podemos hacer es el de buscar un texto que nos llame la atención, que esté en inglés. Por ejemplo, nosotros nos hemos venido aquí a la Universidad de Oxford a una noticia sobre un artículo en el que pues se considera que la inteligencia artificial puede ayudar a localizar vida en Marte, y hay una serie de estudios que han hecho para ver cómo esto les puede ayudar a la NASA y al resto de agencias espaciales a poder llegar a este objetivo. En este punto, ¿qué podríamos hacer? A lo mejor coger todo el texto, copiarlo, y le podemos pedir ahora con un pequeño prompt a ChatGPT que nos lo simplifique. Por ejemplo, vamos a copiar este pequeño trozo, se lo vamos a añadir aquí, y aquí mientras empieza a trabajar te explico el prompt que hemos añadido. Como ves, es el texto que le hemos querido pedir que nos simplifique, ¿vale? Todo esto, como siempre, ese texto puesto entre comillas, y la frase es: puedes reescribirme el siguiente texto, copia-pega de todos excepto, recuerda 2 puntos y el entrecomillado, para que se adapte a un nivel B1 de inglés. El nivel pues puede ser A1, A2, el nivel que consideres a donde quieres pedírselo, ¿vale? O el que consideres que es tu propio nivel, ¿vale? Y el idioma, en este caso, pues por ejemplo ponemos el inglés para que mantenga, digamos, el mismo idioma en el que está, pero podemos pedírselo para otro idioma también. Y aquí vemos cómo nos genera la respuesta, que es, digamos, ese mismo texto mucho más resumido, con palabras complejas eliminadas, busca sinónimos con palabras más sencillas para que sea más fácil su entendimiento. Yo creo que sin duda esto es súper interesante para si estás buscando aprender un idioma y de primeras cuesta enfrentarse a textos tan complejos. Adaptártelo un poco para empezar es sin duda muy interesante, o incluso para un trabajo de investigación que necesites buscar de, digamos, archivos que no están en tu idioma nativo, que son investigaciones que se hacen en otro idioma, por ejemplo el inglés, que quizás es muy común, ¿no? Y necesites esa investigación para añadirla a tu trabajo, y no solamente que sea un copiar y pegar, sino que necesites desarrollar una idea y que te sirva para sacar de ahí información y aplicarlo a tu trabajo, ¿no? Pues aquí con esto te puede venir muy bien. Con esto siempre que digo, pues imagina las enormes posibilidades que siempre hay. Aquí, por ejemplo, hacemos la petición de lo que te he comentado antes. Le pedimos que nos haga un cuestionario de 3 preguntas con 3 opciones en cada pregunta sobre el texto anterior y que lo redacte todo en inglés. Podemos pedirle también que no nos dé las respuestas por anticipado para asegurarnos si lo hemos hecho bien, y que nos sirva esto, digamos, de una manera de testear si estamos entendiendo el idioma. Nos está sirviendo para aprender. Como ves, simplemente te ha generado aquí un cuestionario que te puede servir casi como de prueba para ver si estás practicando bien tu comprensión lectora, tu comprensión escrita del idioma. Otra cosa más que te quería enseñar es la capacidad que tiene de corregir errores gramaticales y ortográficos. Por ejemplo, para hacer un ejemplo rápido, he cogido el texto de antes, me lo he llevado al Google Traductor, ahí lo he traducido a otro idioma y luego lo he vuelto a traducir con esa misma traducción al idioma inglés. Normalmente, como bien sabes, ahí es donde se generan algunos errores gramaticales o ortográficos porque alguna palabra cambia de posición, y entonces ese texto lo he vuelto a meter en ChatGPT y le he puesto la siguiente orden: revisa el siguiente texto, como siempre 2 puntos, entrecomillado para todo el texto, y luego le ponemos que marque en bold los errores gramaticales y ortográficos en inglés. La intención era que nos lo marcara aquí en el texto, pero no lo ha hecho. Entonces lo que ha hecho aquí es añadírnoslo después en una pequeña explicación, que es la palabra few debería ser sustituida por la palabra limited para marcar el orden correcto gramatical de la frase. O sea que sin duda está bastante bien porque te explica dónde ha tenido ese error. O sea, muy bien también para la hora de asegurarte que los textos que estás escribiendo están correctamente, y si no lo están, que te explique por qué. Para ir terminando este vídeo quiero ir con la sorpresa. Una de ellas es esta primera. La aplicación Elsa, que como bien habrás visto, hasta ahora hemos practicado
el inglés, digamos, escrito, tanto compresión lectora como escrita, para asegurarnos de que está todo bien escrito y bien correcto a nivel gramatical, pero necesitamos practicar el inglés también a la hora de hablar. Pues quizá Elsa te pueda servir. Es una de las herramientas más recomendadas en internet para todo esto, y al final vuelve a ser una inteligencia artificial que se encarga de charlar contigo, poniendo voz y también poniendo puntuación a la charla que está teniendo contigo y cómo tú la estás respondiendo. Elsa es una aplicación de móvil, así que simplemente tendrás que irte a la página web, escanear el código QR o simplemente buscarlo en la App Store, ¿vale? De tu móvil, y descargar la aplicación, y te servirá para ir practicando. Te recuerdo que también otras aplicaciones Elsa es porque tiene inteligencia artificial, pero otras más clásicas como Duolingo pues también te puede servir para eso. Vamos ahora con la segunda sorpresa, que sería una aplicación para ayudarnos a entender mejor esas obras audiovisuales. Muchos de nosotros aprendemos el inglés viendo series y películas en su idioma original y nos gusta ver los subtítulos, pero también a veces es complicado, que como bien sabes todas estas plataformas, ya sea YouTube, Netflix o donde sea, lo que hacen es ponerte los subtítulos solamente en un idioma. Entonces quizás te interesen tener los dos idiomas a la vez para aprender mejor y entender lo primero que están diciendo y cuál es su referencia en el idioma que quieras aprender. Para eso hay una aplicación también. La extensión se llama Language Reactor y ahora mismo está para Chrome, ¿vale? Aunque también se está desarrollando para otras plataformas, y te sirve para enlazar que cuando abras una película en Netflix o en YouTube, una serie o lo que sea, puedas activar no solamente los subtítulos propios de ese vídeo, sino también pues que la aplicación te genere los otros subtítulos, el idioma que quieras aprender. Que por ejemplo tú puedas poner los subtítulos en un idioma, por ejemplo tu nativo, y después ponerle los subtítulos en el idioma que quieres aprender. Como ves aquí directamente también te lo pregunta, y es tan fácil como, te digo, es una extensión, irte a la Chrome Web Store y añadirlo a tu motor de internet para que, como veas, el resultado sea tan sencillo como eso, ¿vale? Aquí ves claramente los ejemplos en una serie pues como Rick y Morty. Y por último me quedan solamente dos cositas, y la última será después de la despedida y al final del vídeo para aquellos que lleguéis hasta el final. Pero antes voy con la tercera sorpresa, y es que si no recordarás mal, si has estado viendo últimamente los vídeos en este canal, habrás visto quizá una aplicación que comenté para aprender idiomas que se llamaba Vali. Vali es una aplicación que aquí vemos el código informático explicado que han usado para generarla, pero básicamente lo que hace es coger tu voz y adaptarla a otro idioma. Sin duda este tema a mí me plantea un punto interesante. Aquí vemos cómo se habla en un idioma, en inglés, y cómo genera una voz en otro idioma, en este caso por ejemplo el chino. Pero no solo eso, sino que es capaz de imitar tu voz para adaptarla no solo a tener otros tonos, que en aquel momento ya la vimos como una aplicación para cómo podía cambiar la tonalidad del idioma, sino también pues eso, a otros idiomas. O sea, es brutal. Entonces es curioso como lo mismo en este vídeo hemos visto aplicaciones para aprender idiomas con inteligencia artificial, y lo mismo vemos inteligencias artificiales que a lo mejor hacen que no tengas que aprender idioma. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Porque lo mismo, igual que este vídeo puede venir muy bien para eso, para aprender idiomas, ¿cómo puedes hacerlo? A la misma vez te está diciendo que a lo mejor no, si esta inteligencia artificial última de Vali se desarrolla más, a lo mejor no hace falta, ¿no? Puede ser como esa aplicación que salía en películas de ciencia ficción donde alguien habla a una máquina y la máquina reprocesa esa voz y genera el idioma para que el receptor la escuche. En fin, veremos a ver en qué va quedando todo esto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te parecen estas aplicaciones para aprender idiomas? Todas estas truquillos con ChatGPT en este caso. ¿O qué piensas de esta última aplicación de Vali para el tema de casi no tener que aprender idiomas incluso? Déjame abajo tu opinión en los comentarios, como siempre la leeré. Y lo primero, pues por supuesto agradecerte una vez más que hayas llegado a este punto del vídeo, a que sigas viendo nuestros vídeos. Gracias de verdad por estar ahí, se agradece muchísimo. Estamos casi llegando a los 1000 suscriptores, o sea que de verdad que se agradece muchísimo. Y nada, simplemente pues ya que estamos aquí, pedirte un like, una suscripción si te ha gustado el vídeo, y como siempre compártelo para que llegue a más personas este vídeo. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. A ver, la inteligencia artificial ha generado un comercial de una pizzería. Are you ready for best pizza of life? Bring friends down to Pepperoni Hug Spot. Hostia. Hostia. ¿Qué es eso? Pepperoni, vegetable, and more secret things. Secret Things. Oh Dios, ¿dónde tiene la mirada? Who's there? Pizza magic. ¿Qué se está comiendo el papel? Your mouth say ¿Qué le pasa en los ojos? Pepperoni Hug Spot, Pepperoni HubSpot. but with more cheese. Are you ready for best pizza of Oh Dios mío, ¿qué es esto? Como la familia pero con más queso. ¿En serio? A ver, creo que le queda mucho por evolucionar este tipo de cosas. Pero ya te digo una cosa, esto si yo lo he visto, tú también lo ibas a ver.